le agradezco mucho a usted que está en Sin Censura, como también le agradezco al maestro Daniel Marmolejo, que ha estado al pendiente de esta entrevista con Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa en Cuauhtémoc, una mujer que está siendo posicionada por esa derecha, por ese prianismo, por el neoliberalismo, que como dinosaurio sigue moviendo la colita, y obviamente ha estado al pendiente también de la entrevista a Israel Vallarta, el caso Vallarta. Mi querido Daniel Marmolejo, desde estas calles del centro histórico de la Ciudad de México, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, es un gusto verte en las calles que tú has tomado durante ya varios años como parte fundamental del ejercicio público de la comunicación y del periodismo. Y además una entrevista oportuna para una mujer que tiene un encargo muy importante, que es la alcaldía de la Cuauhtémoc, que antes fue una delegación, recordemos, y que es el centro del país, y es una de las grandes contradicciones que también tiene que ver con una serie de problemas del propio partido Morena, de desencuentros que han hecho que al menos dos mujeres de oposición durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum tengan el gobierno de esa alcaldía que es ombligo de la Ciudad de México. Muy buena entrevista acabas de realizar. Debemos de reconocer que la alcaldesa viene también afilada y es parte, sí, evidentemente, de un proyecto de la derecha. Una derecha que está muy fragmentada también, Vicente, porque pues estamos viendo que uno de los partidos que fue histórico, justo ella que hablaba de los partidos, pues se encuentra en una grave implosión, que es el PRI, cuyo dirigente, Alito Moreno, pues ha ido a Washington a llorar ante la posibilidad de que sufra un desafuero. Y bueno, pues es una mujer que finalmente sí señaló a quienes han utilizado sus posiciones y su poder para violentar mujeres, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Así es que pues es una situación que también la compromete a ella, porque parte de los intereses de la derecha pasan y pasarán por ese tamiz de Ricardo Salinas Pliego, que como lo sabemos es un enemigo de la Cuarta Transformación. Muy buena entrevista, Vicente. Oye, mi querido Daniel, pues esperemos a que nos dé esa posibilidad de seguir preguntando duro y directo como lo hemos hecho, creo yo, aquí en esta banquetera, antes de que se subiera a su camioneta en donde la esperaban sus elementos de seguridad y sus asistentes, después de participar en la mesa de seguridad, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Mi querido Daniel, hay tantos temas, ¿no? La salida de precisamente Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera para dirigir la comisión de la reforma electoral que se viene, el tema Israel Vallarta, que creo que nos tiene que eh, servir como un espejo a la sociedad mexicana, y nos incluimos todos, de pues esto que ocurrió y que lo llevó a estar 20 años tras las rejas sin ser sentenciado hasta el viernes, que se le declara absuelto de los cargos que se le imputaban. Eh, las, la hidra de mil cabezas, como le llama él, que llevó a Olga Sánchez Cordero a decir que había otras carpetas de investigación abiertas en su contra, al fiscal general Alejandro Gertz Manero y a sus colaboradores a buscar 300 años de prisión para Israel Vallarta. Y bueno, pues este fin de semana nos recibió en su casa mientras se reunía con sus familiares. Me tocó presenciar precisamente encuentros después de tantos años con René, su hermano, quien también formó parte de todo este montaje y fue mandado a prisión como supuesto miembro de los Zodiacos, y que salió. Y bueno, de hecho hay una parte ahí muy conmovedora, muy importante que logramos captar. A ver, Ceci, muéstramela, por favor. Sí, sí, sí. Y él es mi hijo mayor, René. René, es un placer. A tus órdenes. Quiero que sepas que hace 20 años que no las veía, entre ellos. Yo no estuve cuando la hija de mi sobrina
llegó a este mundo, lo perdí como muchas otras cosas y no sabes lo gratificante. Y esas son las cosas que no las paga nadie, es lo que no se compra con el dinero. Esa es la justicia que estaba yo buscando. Esta Cristian. Esa es la que me llena. No los millones que creen que voy a recibir. ¿Cuánto recibiste, Lara? No, fíjate que es exactamente lo que dice Israel, eso es, así es, y es lo más importante cuando tú sales, es lo que quieres ver, es estar abrazando a tu familia, ¿no? Como dice él también, sabes que un taco o tantita sal, que de allá lo tienes, no te lo dan, un chile verde, nada de eso lo puedes hacer. Bueno, pues ahí está este encuentro familiar. Después de 20 años, conoce a una de sus sobrinas, Israel Vallarta, y esto fue lo que dijo la presidenta sobre este caso que nos sigue ocupando a medios de comunicación, a la clase política de nuestro país. Esto fue lo que dijo la presidenta en torno al caso. Bueno, es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad? El actual. Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la Corte. Entonces, esto es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora. Fue un montaje articulado, pues, por lo menos, por un conductor de televisión, por Loret de Mola. Entonces, él ha hablado ya de este tema, además, en otras ocasiones, pero todos los jóvenes deberían verlo porque está en todas las redes sociales, el momento de la detención. Cárdenas Palomino está detenido por tortura de ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Más allá de incluso dije, respeto yo a la fiscalía que tenía otras interpretaciones y otros casos. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas, en la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar qué buenos eran ellos para atender la situación de secuestro. Que por cierto, hay otros las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios, tus opiniones, tus impresiones, tus reflexiones. Vicente, el caso Israel Vallarta lo pudimos ver en vivo cuando la televisión tenía el control hegemónico de nuestras mentes y lo vimos bajo las lógicas del gobierno de Vicente Fox y de la Agencia Federal de Investigaciones. Y no fue lo único que vimos. Vimos muchas tramas construidas bajo argumentos ficticios y que están hoy documentados como montajes
en donde la televisión participó. Otro caso muy emblemático fue el de Rubén Omar Romano, que fue otro hombre que padeció un secuestro para tratar de tapar otros asuntos, como la muerte de Ramón Martín Huerta, que fue el secretario de Seguridad Pública y compadre de Vicente Fox, que muere en condiciones sumamente extrañas. Pero el caso Israel Vallarta, y debo yo estar muy agradecido con mi amigo Fidel Esquivel, quien en su momento me contactó con Mary Sainz, con esta gran activista que nunca se dobló, me permitió tener la vibra emocional de este asunto. Uno puede tener una serie de reflexiones sobre los personajes y otra cosa es tener la vibra, el sentimiento de las personas, la enorme frustración porque no llegaba la justicia. Y todavía después de conocer a Mary Sainz y también de poder entrevistar a Israel Vallarta desde la prisión, en una entrevista exclusiva que me dio hace ya casi 5 años. La realidad es de que tardó la justicia, como estamos viendo. Y llegó un momento en el que este asunto se hacía insoportable porque el sistema judicial, junto con el sistema de la fiscalía, y antes con la Procuraduría y los distintos procuradores que hubo, llevaron a Israel a un limbo judicial, un lugar que no da opción para que se genere una resolución judicial. Y esto significaba la argumentación permanente, la construcción de escenarios, incluso la reinvención de otro grupo criminal llamado los Zodíacos para seguir enredando el asunto. Y como sabemos, hay una persona, un judío, Margolis, que estaba vinculado con Televisa, asuntos comerciales que se pudieron resolver, pero fue una cuestión llena de saña contra un sujeto que en su momento yo no pensé ni que fuera un santo o un demonio, pero que estaba la situación muy, muy marcada por una consideración trágica sobre la vida de esta persona y sobre Florence Cassé, que significó también un desacuerdo político entre el gobierno de Francia y el gobierno de México, el de Nicolás Sarkozy, que sabemos también ha sido condenado por la justicia francesa por hechos de corrupción, junto con el presidente Espurio, quien se robó la presidencia, y hoy la presidenta de México vuelve a hacer hincapié en ello, Felipe Calderón. Finalmente, la resolución por la cual sale Florence Cassé, ¿cuántos años tuvo que suceder para que se aplicara la misma jurisprudencia, el mismo enfoque? Pasaron muchos años. Entonces, esto demuestra una cuestión fundamental. Israel Vallarta se mantuvo después de Florence Cassé varios años más, muchos años más, por una consigna en contra de su persona, más allá del ámbito judicial. Y esto es una situación gravísima, porque es el uso del Poder Judicial, el uso del aparato de justicia, el uso de la Procuraduría y el uso hasta de las fiscalías para someter a las personas en lo que durante muchos años se llamaron presos políticos cuando sucedía este fenómeno, estos presos por consigna, que no es desde luego el único, sino que hay muchos bajo esta misma condición. Conocí el caso y al ver que no había forma de resolverlo, al igual que otras personas que hicieron lo propio, como Emmanuel Steele, que escribió su libro El teatro del engaño, o como el escritor Sergio Volpi, que hizo un documental que se llama El caso Florence Cassé, una novela criminal. Yo escribí una amicus curia al juez que tenía el caso hace exactamente un año, pocas semanas para que se cumpla un año, donde le doy toda una exposición de motivos, justamente también a partir de que ya había salido la consigna en contra de, después de haber sido
señalado culpable, la condena en contra de pues, Genaro García Luna en Estados Unidos. Entonces, el jurado dictaminó que era culpable y la sentencia vino por 38 años de prisión. Entonces, ¿por qué creció tanto este problema? ¿Por qué la cuestión, a pesar de que había salido Florence Cassé, acusada de secuestradora, es liberada e Israel Vallarta permanece en la cárcel? ¿Qué tanto tienen que ver los intereses de Televisa para poder mantener este montaje indefinidamente y que algunos actores de la fiscalía que estaban promoviendo las acusaciones contra Israel pidieran, no sé, 380 años para que muriera Israel Vallarta en prisión? ¿Cuál fue el motivo de derivar en esto de forma tan monstruosa, querido Vicente, amigas y amigos de Sin Censura? Ya las acciones de Televisa, sabemos, son acciones prácticamente basura, pero desde hace 20 años, cuando esto surgió, no pudieron desmontar esta falsedad a tiempo. Si lo hubieran resuelto a tiempo, como han resuelto muchas otras cosas en el ámbito judicial, el problema no hubiese crecido tanto, pero fue el ánimo de proteger a sus periodistas, el ánimo de proteger a sus noticiarios, el ánimo de proteger a sus directores o vicepresidentes de información de Televisa, el ánimo de proteger sus valores accionarios, los que hicieron que esto, que es insostenible, pudiera estar durante tantos años y continuara todavía hasta nuestros días. Una cosa que me pareció muy importante, ya no solamente eran las invenciones de más casos contra Israel, sino que el propio fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, señalara públicamente en una mañanera que esto había sido un montaje. Yo creo que entre que el fiscal señaló esto, no han pasado siquiera 2 meses, a lo mucho, querido Vicente, en donde el propio responsable de pues, la fiscalía esté señalando que es un montaje, mientras que sus propios abogados de la fiscalía estén pidiendo una condena de más de 300 años contra Israel Vallarta. Pero hay que decirlo, Daniel Marmolejo, ¿cuántos años le tomó a Alejandro Gertz Manero llegar a esa conclusión? Pues le llevó un sexenio. Se aventó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Le llevó un sexenio, Vicente, y esta es una situación que sí es lamentable y merece la lupa, como tú muy aguda y atinadamente lo estás señalando, porque descubrir que esto era un montaje se descubrió desde hace ya muchos años, incluso desde el gobierno de Peña Nieto, desde el gobierno de Calderón, desde toda esta contradicción que ya existía y desde la misma liberación de Florence Cassé, que ya debe tener muchos años, quizás más de 10 años que fue liberada, pues ya había los elementos suficientes para liberarlo, pero se llevó todavía 6 años más. ¿Qué podemos pensar? Que no hemos dejado de tener una procuraduría como las de Murillo Karam, como las procuradurías que tenemos y que recordamos de Cabeza de Vaca, como las procuradurías que han estado ahí durante el Calderonato, durante el Peñato, y que una fiscalía, heredando un tema que además es un tema tan público, tan resonado, tan expuesto mediáticamente y además tan combatido por la propia vía de la sociedad expresada en protestas, en manifestaciones, en la acampada que hizo Mary Sainz por meses, en esa enorme, pues en ese texto monumental sobre la plancha del Zócalo, Israel Vallarta libre ya, cárcel para Lord Montajes. En el medio de esto, que además es internacional, no lo haya podido resolver el fiscal en 6 años y que haya dejado todavía que su fiscalía siguiera promoviendo ante el juez esta situación. Tuvo que haber un cambio de juzgador
y en este caso al juez al que yo le escribí hace un año ya no está ahí asignado, así es que llega una jueza y determina que pues la sentencia es absolutoria. Sentencia absolutoria en 20 años, Vicente. El grave problema que tenemos con la justicia. Entonces, cuando solamente se habla de juzgadores, está bien, pero también es un problema de las fiscalías, Vicente. Y es un problema que se dio también cuando Televisa, cuando el PAN, también el PRI, pues le dieron mucho poder a personas que se volvieron inquisidoras y que también hemos visto los resultados ahora, como en el caso Wallace, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante, ya que estás mencionando lo de Televisa, querido Daniel Marmolejo, los documentos que me mostraba ayer, el sábado, perdón, Israel Vallarta en su casa, apuntan a que Televisa estaba respaldando y defendiendo legalmente en su momento a Carlos Loret de Mola, y que algunos de esos abogados con ligas a Televisa siguieron defendiendo a Loret de Mola para los amparos, para no declarar, para no carearse. Así que, pues estamos ante el poder, el brazo fuerte de los medios de comunicación contra un ciudadano. Así lo veo yo, en este caso Israel Vallarta. Contra un pobre ciudadano, Vicente, contra un hombre que no tenía condiciones de lucha ni los bufetes de abogados que lo pudieran defender ante esta tropelía monstruosa, y que nos viene a demostrar cómo los poderes fácticos se han metido siempre en el sistema judicial y en el sistema político. Por eso también cuando se planteó el tema de la reforma electoral, de la reforma judicial por la vía electoral, yo le dije al presidente de la República que había que tener mucho cuidado, porque al menos supe que centenares de abogados que estaban en la vía privada, trabajando, habían sido convocados por estos magnates mexicanos para poder incrustarlos dentro del proceso judicial. Es decir, que el antecedente que le doy al presidente está más que evidenciado con la presencia de muchos cuadros que obviamente favorecen a intereses. Y eso no se fue del todo, los hay también de religiones, los hay vinculados a partidos políticos, no hay una plena autonomía. Entonces, lo que nos ha demostrado también el caso Vallarta, el caso de Wallace, y otros casos más, que pueden ser cientos o miles de casos en este momento, es la falta de independencia del Poder Judicial, los intereses corporativos al frente del Estado de México, del Estado mexicano, los intereses corporativos, y también que ha habido, y eso está muy claro, los intereses de organizaciones criminales que quieren controlar el sistema judicial, los partidos políticos y los gobiernos y las administraciones públicas. Evidentemente los congresos, no les preocupan tanto los congresistas, pero ahí tenemos también cómo los intereses corporativos durante el proceso de la reforma eléctrica que promovió Andrés Manuel López Obrador, los poderes fácticos, los grupos empresariales internacionales estaban metidos en la Cámara de Diputados. Y esto es una cuestión que nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la independencia de los poderes, Vicente. Así es, mi querido Daniel. Daniel, por cosas a veces de tiempo, de agenda, nos falta precisamente eso, minutos, le faltan horas al día, diría el Buki, pero si me permites te seguiré molestando durante la semana para desmenuzarle a la audiencia, porque veo algunos comentarios en el chat que hablan de una confusión o alguna mala leche de algunos para referirse a este caso. Si te parece, dejémosle aquí por el momento, Daniel Marmolejo, y cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes, a tus trincheras alternativas, Daniel Marmolejo. Con mucho gusto, Vicente. Paremos aquí. Tendremos que hablar en su momento de la reforma electoral de los partidos políticos. 4A República, Vicente Homo Ex Novo, y aquí contigo con mucho cariño, apoyando la causa de Sin Censura, que es la causa también de la República, como lo has demostrado con esa importante entrevista muy oportuna de la
pues alcaldesa de la Cuauhtémoc. Muchas gracias, Vicente. Saludos a todos. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo. Gracias por hablar sin censura. Le digo que hay